Hola amantes del español, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Koba, tu profesora de español como lengua extranjera, y hoy vamos a trabajar con la pronunciación de algunos sonidos que son un poco conflictivos. Vamos a trabajar con la C, con la Z, con la Q, con la K y con la CH. Normalmente mis estudiantes tienen muchos problemas para pronunciar correctamente palabras como cacharro, Zaragoza, cencerro, cazo, concesiones, porque lleva el sonido K, el sonido C y el sonido S. Entonces, mis estudiantes normalmente se hacen un lío. Y yo quiero que tú aprendas a pronunciar correctamente y no solo a pronunciar correctamente, sino también a saber cuándo tienes que pronunciar correctamente. Esta confusión en mis estudiantes normalmente se debe a que en español tenemos varias letras o varias combinaciones de letras para indicar el mismo sonido. Y sin embargo, con unas combinaciones de letras también muy similares, estamos indicando que se pronuncia de otra manera distinta, con otro sonido. Entonces, pues entiendo que hagamos un desastre con la pronunciación. Pero no os preocupéis porque hoy vamos a solucionarlo. Lo primero que tenemos que tener claro a la hora de pronunciar estos sonidos son las reglas gramaticales. Vamos a empezar. Tengo baba. Perdón. Vamos a empezar por la C. La C La C se puede pronunciar de dos maneras diferentes, como C o como K. Vamos a pronunciar la C como una K siempre que la combinamos con la A, la O y la U. Es decir, K, co, Q, casco, comida, cuervo. Sin embargo, cuando combinamos la C con la E o con la I, vamos a pronunciar C, ci. Ejemplos. Ceniza con ci. No se me ocurre nada. Cilantro. Si queremos pronunciar za, zo, zu, como en las palabras Zaragoza, Zócalo o Zueco, necesitamos escribir una Z. Z-A, Z-O, Z-U. Por eso no es muy común encontrar palabras en español que combinen la Z con la E y con la I. Porque en este caso no necesitamos la Z para indicar el sonido que queremos hacer. El sonido K, que ya hemos dicho que podemos hacerlo con la C combinado con las vocales A, O y U, ¿qué ocurre si queremos decir que o ki? Con la Q, la U podemos hacer el sonido que y ki, como la palabra queso o como la palabra quizás. Y la CH siempre, siempre, siempre se pronuncia ch, como por ejemplo chocolate. Y se combina con todas las vocales y con todas las vocales se pronuncia igual. No se pronuncia ni que, ni ce, ni ze, se pronuncia che. Chocolate, Chernóbil, chispa o chubasquero. Lo segundo que debemos saber son algunos tips para pronunciar bien. El sonido C suele dar muchos problemas a mis estudiantes porque no existe en todas las lenguas del mundo. Pero vamos a hacer tú y yo unos pocos ejercicios para que consigas hacer el sonido C igual que un nativo. Lo primero que debemos hacer es sacar la lengua y soplar. Lo que tenemos que hacer es el sonido en dos pasos. Uno, soplar y dos, decir la vocal que va después, sin soplar. C, C. Es tu turno. Ci, za, zo, zu. Bien, lo tienes, lo tienes.
Pero ahora vamos a complicar un poco más las cosas. Vamos a decir palabras completas. Repite conmigo. Zaragoza. Cenicero. Cilantro. Ahora tú. Zócalo. Zumo. Cuando combinamos la Q con la U y la E o la I, la U no existe. No pronunciamos la U. No decimos queso, decimos queso. No decimos quién, decimos quién. Hacemos como si la U no existiera. Queso, quizás. Ahora tú. No es realmente necesario saber pronunciar el sonido z, porque la mayoría de personas que hablan español en el mundo no pronuncian ese sonido. Solamente se pronuncia en lugares muy reducidos de la península ibérica, es decir, del país España, porque en el resto del mundo hispanohablante, la mayor parte de las personas reducen estas letras a un solo sonido, la S, con lo cual está permitido decir zapatos, está permitido decir Zaragoza. Lo que pasa es que yo no soy muy buena imitando acentos, lo siento. Sé que soy buena profesora, pero no soy buena actriz. Si vuestro objetivo es ir a un examen de español, es perfectamente correcto que pronunciéis como pronuncian en México, o como pronuncian en Chile, o como pronuncian en Argentina, o en Cuba, o en Venezuela, o en Perú. Puedes escoger el acento que más te guste, pero si tienes curiosidad y te apetece hablar como los nativos de España, ahora estás listo. Esto es todo por hoy. Espero que haya sido un vídeo útil para ti y, por último, recordarte que si quieres seguir viendo mis vídeos, te recomiendo que te suscribas a mi canal y que me sigas en Instagram porque subo mucho contenido para enseñar español a extranjeros. Un beso, os quiero mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.